El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, Sean perdonados nuestros pecados. Demos un aplauso al Señor en esta noche. Después del domingo pasado que celebramos el bautismo del Señor, pues hoy ya la iglesia nos presenta el inicio ya de una actividad misionera. En primer lugar, la referencia de Juan Bautista. Juan Bautista tenía a sus discípulos, pero como bien sabemos, Juan Bautista venía preparando el camino del Señor. Entonces, cuando lo ve pasar, a sus discípulos les indica quién es él. Utiliza una figura bíblica ciertamente muy judía, el tema del cordero. Y se lo señala a sus discípulos, ¿verdad? Le dice: Él es el Cordero de Dios. Y entonces los discípulos, por lo menos Andrés, que estaba ahí, fueron y le preguntan al Señor: Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Fueron y se quedaron con él. Es decir, en principio podemos ver cómo Juan Bautista también va ya como en un proceso de desprendimiento, ¿verdad? Es decir, sus discípulos, los que estaban con él, les indica quién es el importante. No era él, y siempre lo dijo: yo no soy el Mesías. Y entonces, como que empezara ya un proceso de desprendimiento, incluso de sus propios discípulos, que van y se encuentran con el Señor, le preguntan, aceptan la invitación, llegan, se quedan con él, y la reacción es casi inmediata, ¿verdad? Andrés, uno de ellos, va y se lo cuenta a Pedro: hemos encontrado al Mesías. Pero me gusta a mí la figura de Juan Bautista porque de alguna manera los ha preparado para eso, creo yo. Los ha preparado para poder reconocer al Mesías. Y no tiene ninguna dificultad en mostrárselos y decirles: Él es. No los obliga a seguirlo, sino que ellos toman la iniciativa libremente, le preguntan, van y se quedan con él. Pero el efecto inmediato, ¿verdad? Va a Andrés y le va a contar a Pedro: hemos encontrado al Mesías. Pienso que esta es una forma muy especial que el Señor nos presenta hoy, como para indicarnos, ¿verdad?, que siempre necesitamos de la ayuda de alguien. Siempre alguna orientación nos puede ayudar, siempre. Lo presentaba también la primera lectura, Samuel, un joven que escuchaba que lo llamaban. Inmediatamente fue donde Elí, que era su maestro también, y Elí le dice: no, yo no te he llamado.
vuélvete a acostar, no soy yo el que te he llamado. Por segunda vez Samuel escuchó la voz y estaba dispuesto. Parece que trabajaba ahí en el templo, estaba a las órdenes de Elí. E inmediatamente va otra vez con su maestro y dice: Señor, ¿qué manda? Aquí estoy. Y entonces se le dice: no, no soy yo el que te he llamado. Por si vuelve a aparecer otra vez la llamada, pues dile: habla, Señor, tu siervo escucha. Entonces, en los dos casos, tanto Juan Bautista como Elí saben dar la indicación oportuna, es decir, la referencia. Elí, ciertamente no soy yo, entonces es Dios que te está llamando. Entonces contéstale a Dios: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Juan Bautista mostrándoles quién es el Cordero, quién es el Mesías. La conclusión podría ser obvia, ¿verdad? Es decir, siempre hay alguien que nos pueda señalar el camino correcto. Naturalmente que siempre va a haber también quien nos quiera enseñar, señalar o inducir por el camino equivocado. Eso también es verdad. Y lo dice San Pablo en la segunda lectura, ¿verdad? Es decir, el cuerpo no es solo para los placeres de la carne, el cuerpo no es solo para la fornicación, la vida no es para hacer todo lo que uno se le pueda apetecer en un momento determinado. Pero efectivamente habrá otras invitaciones que inducen en un momento determinado a otras cosas. Creo yo que la mayoría de las veces siempre va a existir más personas o más posibilidades para indicarnos el camino incorrecto. Casi siempre va a haber la tentación y generalmente, ¿verdad?, los supuestos amigos, ¿verdad?, las insinuaciones, incluso entre los jóvenes. Creo que esta tendencia es mucho mayor. Serán menos las oportunidades o menos las personas que puedan decirle a alguien: mira, vamos a la capilla, vamos a orar con el Santísimo, vamos a misa, vamos a la iglesia, hagamos un momento de oración. Yo creo que la mayoría de las veces siempre va a ser todo lo contrario. Por ello creo que hay que saber valorar en un momento determinado a las personas que nos invitan o nos indican el camino correcto. Sé que a veces uno, incluso en la casa, en la familia, pues uno se revela, ¿verdad? Y uno dice: ay, mi mamá, es que mi papá ya va otra vez, que vayamos a la iglesia. Y a veces sí, va un poquito medio obligados, a veces sí medio, como que dice, o vamos, ¿verdad? Pero son de las personas, no es porque sea nuestra mamá, no es porque sea nuestro papá, pero de las personas que quieren lo mejor para nosotros. Por ello hay que saber valorar, hay que saber apreciar a las personas que en un momento determinado nos inducen a buscar lo bueno. Naturalmente siempre hay una libertad. Y bonito es esto, ¿verdad? El seguimiento de Dios es libre, no es obligado. No tenemos que sentirnos coaccionados. Juan Bautista no los obligó: vayan con él, estén con él. No, él es. Fueron y le preguntaron y quisieron seguirle. Entonces ya fue gusto de ellos, decisión de ellos, y se quedaron con él. Ahora, el efecto posterior, ¿verdad?, también es importante. Cuando nos hemos encontrado con el Señor, cuando hemos vivido una experiencia de Dios que ha podido marcar nuestra historia, ¿verdad?, porque en algún momento la hubo o la va a haber para algunos, no se puede quedar uno solamente con haberla vivido, sino como que surge la necesidad de compartir. Ese es el efecto de Andrés. Inmediatamente, a quien estaba más cerca, a Simón, su hermano.
hemos encontrado al Señor. Por ello, entiendo yo que la actividad misionera de Jesús empieza ya con los primeros discípulos, herencia de Juan Bautista. Posteriormente va a ir llamando a otros y luego de entre los discípulos va a nombrar a los 12 apóstoles, pero ya es Juan Bautista que le empieza a proveer algún personal que le va a servir y que lógicamente pues estaba algo preparado. Para nuestra parroquia, para este año, incluso ya en estos días, vamos a iniciar un nuevo proyecto. Le hemos llamado los cenáculos de oración. El cenáculo, según la Sagrada Escritura, es el lugar en donde se reunieron los apóstoles para la celebración de la última cena con Jesús. Parece ser que también fue el mismo lugar en donde estaban el día, a los 50 días de la resurrección, cuando el Espíritu Santo se evidenció entre los apóstoles y la Virgen María. Entonces el cenáculo es como ese lugar de encuentro, ¿verdad?, de Dios, el Espíritu, la celebración, la última cena. Y entonces queremos que en algunos hogares, en algunas casas de familia, por supuesto, ¿verdad?, pudiéramos tener a partir del 2 de febrero, como dice un poquito la invitación que por ahí recibieron, pequeñita, pero después vamos a irla ampliando, es la oportunidad también para abrir la puerta a la gracia de Dios, la puerta a la casa, por supuesto, y propiciar también que algunos vecinos se puedan acercar y que algunos vecinos puedan también conocer un poco de la fe. La temática va a girar en torno al Espíritu Santo, sobre todo por esto, ¿verdad?, que fue cuando el Espíritu descendió. Pero lo más importante, ¿verdad?, es el poder ir creciendo en el conocimiento de la fe. Es ahí en su casa, es ahí en su colonia, en su barrio, lógicamente en el territorio parroquial, ¿verdad?, lógicamente es aquí en el área que ocupa nuestra parroquia, ¿verdad?, pero si alguien de veras siente el gusto, el deseo de poder ser un hogar en donde podamos reunirnos, pues no dude en llamar en el teléfono que está ahí de la oficina del plan pastoral. No dude, vale la pena, son experiencias que valen la pena vivirlas, experimentarlas. Es convertir el hogar en un lugar de encuentro de los hermanos. Es también pues dedicar un tiempito, una vez a la semana, un par de horas nada más, ¿verdad?, no es mucho, para la escucha de la palabra, para las cosas buenas. Sé que habrá oportunidad que otras personas pues nos inviten para otras cosas, decían, ¿verdad?, para un churrascón Pérez, dice ahí, un cevichón Pérez, también todo es Pérez, ¿verdad?, pero sé que hay un montón de oportunidades, ¿verdad?, pero a veces la invitación para abrir las puertas a la actividad de la iglesia pues siempre se nos dificulta un poco o no la tenemos. Entonces de verdad yo les animo para que quienes deseen de verdad ofrecer su casa pues no duden y positivamente pues vamos a enviar a alguien para que pueda pues coordinar, para que pueda también animar ese cenáculo, ¿verdad?, de fe, de oración, y que también como familias tengan la oportunidad de momentos de oración. Son necesarios también en el diario vivir. Sobre todo al inicio del año, pues me parece que podría ser una buena oportunidad, tomando en cuenta pues que todavía se está en el arranque, ¿verdad? Ya mañana creo que se normaliza un poquito ya la asistencia a las clases. ¿Verdad que sí? Que alegre de regreso a clases, ¿verdad? Alegría para las madres también, ¿verdad? Que por fin se van, ya. Al fin terminaron las vacaciones, ¿verdad? Pero vale la pena, de verdad, si alguien desea, pues no dude, insisto,
en comunicarse a ese teléfono o al correo de la parroquia. Con mucho gusto vamos siempre a atender sus solicitudes. Demos un aplauso al Señor en esta noche que estamos participando.